Ahora comenzamos grabando. Comienza nomás, Antonio. Bien. Bueno, buenos días. Voy a pasar a exponer mi intervención para el día de hoy, titulada Derecho al agua y objetivos de desarrollo sostenible. Bien, el tema que me corresponde exponer es una cuestión, bueno, pues de muchísima actualidad, tanto vista desde la perspectiva de la teoría de los derechos humanos como desde la perspectiva específica, exclusiva del derecho de aguas. Es muchísima la literatura existente en los últimos años, hay multitud de pronunciamientos. Esto empezó hace ya muchos años con la declaración de Mar del Plata en la conferencia que tan famosa se ha hecho de 1977 y luego se ha repetido en muchas ocasiones. Algunas veces pues no ha sido posible en las conferencias específicas. Por ejemplo, yo recuerdo la del Foro Mundial del Agua de México de 2006, la proclamación de ese derecho al agua. En otras ocasiones pues sí. Tenemos una resolución importante de Naciones Unidas de la Asamblea General de 28 de julio de 2010 que proclama ese derecho al agua. Desde otro punto de vista, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, unos años antes, en 2002, llevó a cabo un pronunciamiento basado en una proclamación en dos tratados internacionales, luego lo referiré, es la observación número 15, y por supuesto pues ha habido pronunciamientos de parlamentos, de organizaciones no gubernamentales de muy distinto signo. Desde un punto de vista jurídico, que es lo que más importa, pues se ha proclamado este derecho al agua en algunas constituciones modernas, sobre todo en Latinoamérica y en algunos países africanos. Hay normativas, ya no constitucionales, sino de inferior jerarquía en distintos países. En otros países pues hay normas de inferior jerarquía, proclamaciones, pronunciamientos de tribunales, sin conocer exactamente su exacta base jurídica. Lo que es importante es indicar que en el derecho internacional convencional, o sea, en tratados internacionales, no existe una proclamación como tal expresa del derecho al agua. Por lo tanto, la clave para que podamos afirmar la existencia de este derecho con los perfiles jurídicos que luego referiré, pues es que en el derecho interno de los países se reconozca. Y aquí, pues bueno, como se hace de formas muy distintas, pues hay mucha confusión. En general podríamos decir, dentro de este planteamiento introductorio, que en Latinoamérica, en el Caribe, en algunos países africanos es donde se encuentran más proclamaciones, en Europa no. Digamos así, todo esto se basa fundamentalmente en que el derecho al agua está reflejando una realidad que es lamentable. Por ejemplo, cuando se proclaman los objetivos del milenio por Naciones Unidas en el año 2000, pues se dice que 1.500 millones pues no tenían acceso al agua potable y que el objetivo era reducirlo a la mitad al final de esa decena del milenio en el año 2015. En 2002 se añade que de 2000, en la cumbre de Johannesburgo, que 2.400 millones de personas no tenían acceso al saneamiento básico, es decir, simplemente a un alcantarillado, y de nuevo se planteó en esa década del milenio reducirlo a la mitad en 2015, y esa década 2005-2015 pues vio pues multitud de actuaciones con un relativo éxito en cuanto al abastecimiento, el acceso como tal al agua, pero un fracaso sin paliativos en el ámbito del saneamiento. Es decir, es un problema en el que nos encontramos de pobreza. No es tanto un problema vinculado al agua, es una pobreza que se manifiesta en el ámbito del agua de unas maneras muy concretas y por lo tanto
el problema como tal es esa pobreza, cómo luchar contra la pobreza. Si la pobreza se disminuye o si la pobreza desaparece en algunos lugares, automáticamente eso lleva consigo, como enseña la experiencia, una mejora en el ámbito tanto del acceso al agua como del saneamiento. Bueno, como estamos en un problema fundamental de países del tercer mundo, pues son los desarrollados los que de muy distintas formas implementan políticas para ayudar a los países en vías de desarrollo. España, que es de donde les hablo, pues en una ley de presupuestos generales de Estado para 2018 crea el llamado Fondo para el Agua y el Saneamiento, con una cantidad notable en los presupuestos de aquel año, 1.500 millones de euros. Bueno, justamente en ese mismo año empieza una tremenda crisis económica en muchos países, entre ellos España, y eso lleva consigo que aunque el Fondo para el Agua y el Saneamiento se mantiene y se sigue manteniendo en la actualidad, pues hay unas reducciones muy sustantivas de las dotaciones económicas. Los Estados Unidos de América aprueban una ley en el año 2005 de agua para los pobres. La Unión Europea también, estamos hablando siempre todo en el entorno de los objetivos del milenio, pues instaura distintas políticas. La consecuencia pues es la multiplicación de programas de asistencia con el África subsahariana, con Asia, con Latinoamérica y con un papel pues muy importante de la Unión Europea. Bueno, la década del milenio concluyó en 2015 de la forma que en el ámbito del agua pues ya les he indicado: éxito en el ámbito del abastecimiento, del acceso al agua, fracasos sin paliativos en el ámbito del saneamiento. La década del milenio, los objetivos del milenio fueron sustituidos con los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora el año de referencia es el 2030, es decir, estamos a 9 años vista y bueno, pues con una serie de objetivos formulados en muy distintos ámbitos y a los que les ha pasado algo relativamente parecido a lo que sucedió con la década del milenio, con los objetivos del milenio. Hace un momento les decía que en el ámbito de España, pues el Fondo del Agua para el Saneamiento había sido muy sustancialmente reducido por la crisis económica iniciada en el año 2008. Ahora estos objetivos de desarrollo sostenible han sido fuertemente afectados por la pandemia que estamos viviendo y todavía se ignora cómo eso le puede afectar a los objetivos que en el ámbito concreto del agua están centrados en el llamado Objetivo 6, que garantiza disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, y que se subdivide en varios objetivos. Yo aquí en la pantalla les he reflejado pues, los que me parecen de más actualidad para el tema que tratamos, pues el compromiso para 2030 de lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. Es importante eso del precio asequible. El objetivo no es la gratuidad, el objetivo es el precio asequible, que es un concepto jurídico pues concreto. También lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos, tanto es el acceso como el saneamiento e higiene adecuados, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial, un objetivo muy importante y a su vez cuantitativamente pues, demoledor. Si el objetivo es reducir a la mitad las inversiones que son necesarias para cumplir este objetivo en plantas de depuración, de tratamiento de aguas residuales, pues son importantísimas. En general, el punto cuarto, de aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores, asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente
el número de personas que sufren falta de agua. Bueno, el objetivo sexto, que muchas veces verán repetido, pues tiene otros subobjetivos. Yo aquí, como les digo, con mi propio criterio, pues he puesto los más importantes de lo que se deduce inmediatamente que no están formulados para los países del mundo en general, no para los países del primer mundo, sí para los países de lo que se llama el tercer mundo, con independencia de que crisis económicas concretas, específicas, pues puedan hacer que en países del llamado primer mundo, pues de cuando en cuando puedan producirse en sectores poblacionales concretos, pues deficiencias en este acceso al agua que hagan necesario poner en marcha políticas específicas. ¿Qué sucede en el país del que les hablo? Bueno, pues en España no hay decisiones constitucionales, la Constitución no refleja ese derecho al agua, hay un escaso soporte normativo, luego les hablaré de un precepto donde indirectamente se puede deducir algo sobre ese derecho al agua. Desde luego ya les aviso que nuestro más alto tribunal, el Tribunal Supremo, no considera el derecho al agua parte del ordenamiento jurídico y no había, quizás hasta ahora, razones sociales o económicas apremiantes como las que suceden en otros países para que en España se pueda hablar de este derecho al agua como una necesidad. Se plantearon algunos problemas con ocasión de la crisis económica de 2008. Muy probablemente, aunque no hay todavía noticias fehacientes, esta pandemia en algunos supuestos, claro, ha llevado consigo paro, deficiencias económicas, pues puede estar planteando, desde luego, en el ámbito de la energía y del suministro de energía, lo ha planteado y es clarísimo hablar ya de pobreza energética. Los costes de la energía eléctrica son mucho mayores que los costes del suministro de agua. De todas las formas, pues en el ámbito de las políticas sociales que llevan a cabo normalmente los municipios, pues hay partidas específicas para remediar los problemas que pueda haber en el ámbito del derecho al agua. Les decía que pues hay un texto, un precepto, que es el artículo 111 bis, en una ley que es la Ley de Aguas. Ese acrónimo que pueden ver en la pantalla, TRLA, significa texto refundido de la Ley de Aguas. Es un texto de la 111 bis que se incorporó a la Ley de Aguas por medio de una reforma del año 2005 y hay pues una referencia específica dentro del llamado régimen económico-financiero del agua, dentro de un precepto que se dedica a la recuperación de costes y que significa una transposición de la Directiva Marco de Aguas, la Directiva 2060 de la Comunidad Europea. Entonces, el precepto que tenemos en el derecho español es el siguiente, les leo: a tal fin, la Administración con competencias en materia de suministro de agua, léase normalmente los municipios, los ayuntamientos, establecerá las estructuras tarifarias por tramos de consumo con la finalidad de atender las necesidades básicas a un precio asequible y desincentivar los consumos excesivos. Bueno, esa es la única referencia que podríamos decir en el derecho español del derecho al agua, en esa referencia a necesidades básicas, a lo que sean las necesidades básicas, y de nuevo ese concepto precio asequible que hemos visto ya también, por ejemplo, en los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, a partir de este precepto con el que concluyo lo que podría ser la introducción al tema, pues voy a seguir hablando de qué significaría el derecho al agua, sabiendo que en el derecho español se evita utilizar la palabra derecho. Bueno, pues el derecho al agua como derecho, ¿qué es un derecho? ¿Dónde debe proclamarse el derecho? ¿Quién debe garantizarlo? ¿Cuál es su contenido? ¿Cuáles son los medios o las garantías jurídicas para su realización? Este es un esquema que podríamos seguir para cualquier proclamación de cualquier derecho y es el que voy a utilizar también pues, para hablar del derecho al agua. Bueno, pues, ¿qué es un derecho? Bueno, pues aquí, sí, en primer lugar, pues una definición propia, pero que seguro que encontrarían a ustedes mismos, podrían hacer sobre cualquiera. Es un derecho, es una pretensión basada en el ordenamiento jurídico. Por cierto, el ordenamiento jurídico
no solo incluye las normas escritas, la ley, la Constitución, los reglamentos, también la jurisprudencia, dirigida frente al obligado a realizar una actuación o una omisión cuyo concreto contenido determina normalmente el ordenamiento jurídico y es una pretensión que goza de una determinada garantía, normalmente judicial, actuando los tribunales con un procedimiento rápido y sumario, se entiende procedimiento rápido y sumario para hacer realidad ese derecho cuando se vea amenazado por la actuación de un poder público o de un poder privado. Bueno, yo les diría, si no existe este contenido, con esas notas no existe en ese ordenamiento jurídico, en ese país, no existe un derecho como tal. Pues habrá principios, habrá recomendaciones, habrá directrices, pero lo que cuenta es ese reconocimiento en el ordenamiento jurídico que da lugar a una pretensión articulable judicialmente, que se dirige contra alguien, normalmente en el caso del derecho al agua, contra el que tiene la obligación de suministrar el agua, pues para que la suministre y que la suministre pues, de una determinada forma, tal y como indique también el ordenamiento jurídico. Es que, claro, nos encontramos ante un derecho que, en oposición a otros derechos, exige un comportamiento positivo, una actitud positiva por parte de los poderes públicos. Es un derecho de prestación, no es un derecho en el que el poder público cumple simplemente pues, con una omisión. Por ejemplo, existe el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de manifestación. ¿Tiene que hacer algo positivo el poder público? No, abstenerse, no prohibirlo. En el ámbito del derecho al agua exige una prestación, una actitud positiva. Y eso, claro, marca las diferencias. No solamente es una restricción, como sucede en los derechos de libertad, los que les acabo de nombrar, asociación, reunión. No, es un derecho de prestación y además vinculado esa prestación a la utilización de importantes caudales económicos. En España, como ya les decía, no hay una presencia en la Constitución del derecho al agua, tampoco en el ordenamiento jurídico ordinario, pero si empezamos por la Constitución nuestra se abre a también la posibilidad de que haya derechos que no están programados en la Constitución, pero que sin embargo existan en cuanto que son reconocidos por convenciones internacionales, por jurisprudencia internacional que afecta a España. Bueno, ya les dije, no hay convenciones internacionales que directamente reconozcan ese derecho al agua. Aquí lo único que tenemos de nuevo en el ámbito del derecho español es ese artículo 111 bis, apartado segundo, párrafo tercero de la Ley de Aguas, con el contenido que ya hemos conocido. Bueno, no hay una convención internacional. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos una resolución aprobada por Naciones Unidas, pues, bueno, muchísimos países, el 28 de julio de 2010, además a iniciativa de un país latinoamericano, Bolivia, sobre el derecho al agua y el saneamiento, pero no es un tratado internacional lo que aquí tenemos. Es un pronunciamiento de la Asamblea de Naciones Unidas que dice, la Asamblea de Naciones Unidas, que el derecho al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos, y les dice a los estados, se entiende a los estados con capacidad económica y a las organizaciones internacionales que proporcionen recursos financieros, propicien el aumento de la capacidad, la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en desarrollo. Y bueno, pues se acoge además la decisión de que exista una experta independiente. En aquel momento era una experta independiente, una señora portuguesa. Hoy el comisionado de Naciones Unidas para estas cosas es un español que tiene que presentar un informe anual a la Asamblea de Naciones Unidas pues, sobre estas cuestiones, en fin, y vean cómo al final de la resolución se está hablando de su efecto en la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio, que eran los que en 2010
estaban vigentes. Bueno, hay tratados internacionales, sí, que no hablan del derecho al agua, pero hablan de otros derechos sobre los cuales además ese Consejo de Naciones Unidas hizo esa observación número 15 de 2002, interpretando jurídicamente que el derecho del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 66, que habla del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluía el derecho al agua. Y el artículo 12 del mismo pacto, tanto el 11 como el 12 los pueden ir viendo en la transparencia que les estoy proyectando, pues se habla del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el derecho a la salud. Bueno, pues de nuevo la observación 15 de ese Comité de Naciones Unidas del año 2002, pues interpretó jurídicamente que el derecho al agua podría estar contenido tanto en ese artículo 11 del derecho a un nivel de vida, etcétera, como en este artículo 12 del derecho a la salud. El texto concreto se los dejo en la pantalla. Ese Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, pues en esa observación número 15, que además tituló el derecho al agua y que fue una especie de pórtico a esa década de los objetivos del milenio, pues dijo que se tenía que entender que en esos artículos estaba incluido el derecho al agua y además lo definió: el derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible, asequible. Fíjense en todos estos adjetivos calificativos: suficiente, salubre, aceptable, accesible, asequible, para el uso personal y doméstico, exclusivamente para el uso personal y doméstico, no para otros. Bueno, se puede decir que aquellos que creen en la observación número 15, pues encuentran que el derecho al agua tiene un fundamento convencional en tratados internacionales, en este concreto de 1966. En el ámbito del derecho español, como ya les digo, pues no hay ningún pronunciamiento positivo. Luego incluso les proyectaré una sentencia del Tribunal Supremo que niega que el derecho al agua pues sea parte del ordenamiento jurídico español. Bien, aquí tienen esa sentencia que les he dicho del Tribunal Supremo de 26 de abril de 2018. Allí se está planteando la posibilidad de existencia de un recurso de casación contra una previa sentencia y el Tribunal Supremo dice: el recurso de casación no cabe, no se puede interponer, porque el recurso de casación solo cabe cuando se va a reclamar la existencia de un derecho contenido en el ordenamiento jurídico, y en este caso pues no hay un derecho contenido. Y fíjense las líneas finales: no es posible fundamentar un motivo casacional en la infracción de una resolución de la Asamblea General de la ONU, dada su ausencia de valor normativo, es decir, de fuente jurídica vinculante para los tribunales de justicia. Bueno, pues esta es la situación existente en el derecho español, que no me parece esencialmente, digamos así, peligrosa, por la razón simple de que no hay graves problemas en este momento. Hay problemas muy concretitos de acceso al agua o de acceso al saneamiento básico. Bueno, pues, todo el mundo tiene acceso al agua, y si alguien no puede pagar las cantidades, las políticas sociales de los ayuntamientos asumen esos costes. De verdad, lo preocupante en el ámbito del derecho español no es el derecho al agua, sino el derecho a la energía y, si me apuran, pues el derecho a la vivienda. Eso es lo que realmente es preocupante y no se está viendo muchas veces cumplido, y ahí es donde hay que hacer digamos así, fundamentalmente el acento, donde hay que poner el interés, porque además es un país en donde el derecho al agua está vinculado a la vivienda. No es como en otros países de Latinoamérica, en donde es posible diferenciar, porque aquí las redes llegan hasta la última de la vivienda, y por tanto, si uno tiene vivienda, disfruta del derecho al agua, y si no tiene vivienda,
pues no puede disfrutarlo. La clave es el derecho a la vivienda y últimamente por la elevación de los precios de la energía, la pobreza energética que hace que tenga que las políticas sociales de los ayuntamientos ocuparse de eso. Bueno, segunda cuestión que quería examinar, el obligado a cumplir el derecho. Hombre, pues el obligado a cumplir este derecho en el ámbito español o en el ámbito de cualquier país donde se diga que sí, que efectivamente existe ese derecho, porque lo reconoce la Constitución, pues es el ente competente dentro de cada Estado para proporcionar esos servicios. Es un problema de derecho interno y que hay que resolver conforme al derecho interno de cada país. Normalmente, en la cultura occidental, en España, en la mayor parte de Latinoamérica también, son los municipios, la administración local, la que provee del acceso al agua y del saneamiento básico. En algunos casos en España pues pueden intervenir las comunidades autónomas, son como las provincias en Argentina, los estados federados en México o en Brasil, pero bueno, eso fundamentalmente son excepciones y normalmente las comunidades autónomas pues tienen esas competencias entregadas también a los municipios, ¿no? Y por lo tanto, pues es la legislación del régimen local la que habla de los servicios municipales, son las ordenanzas municipales, las que tratan de esta cuestión. En cada país pues habrá que ver los problemas correspondientes. En algunas ocasiones se plantea el problema de que los municipios prestan estos servicios de una forma indirecta, es decir, hay una concesión, es un privado, es una empresa privada la que presta los servicios de abastecimiento de aguas o de depuración, saneamiento de las aguas residuales. ¿El obligado es el concesionario? Bueno, aquí no se puede responder de una forma taxativa, habrá que observar las cláusulas del contrato de concesión. El concesionario asumirá las obligaciones a las que le obligue su contrato. Y bueno, pues, lo que sucede muchas veces en los países en vías de desarrollo es que los contratos de concesión pues tienen deficiencias, no siempre están bien hechos, no dejan claramente establecidas estas obligaciones y eso pues, puede llevar consigo deficiencias en la prestación de los servicios máxime para aquellas capas de la población, digamos, desabastecidas o con problemas específicos de pobreza. Al margen de este tema del servicio prestado de forma indirecta a través de concesionario, pues está el tema del precio del agua, el concepto de precio asequible y si se puede o no interrumpir el servicio a los que no pagan. ¿Cómo se resuelve esto normalmente? Pues el precio asequible es un concepto jurídico indeterminado que puede llegar a establecerse hasta la gratuidad. Pero la gratuidad no es, digamos así, la única forma de leer el precio asequible. Más bien es lo contrario. Cuando se habla de precio asequible es que debe de existir un precio, pero un precio que sea, digamos así, susceptible de personas normales de ser pagado. Y desde luego, lo que sí es cierto es que por falta de medios económicos, por una deficiencia de las familias correspondientes, no se puede interrumpir el servicio. En España, desde luego, no se interrumpe y lo que se hace normalmente es bueno, pues, proveer por medio de políticas sociales a los pagos a aquellos que no pueden llevar. ¿Qué contenido tiene el derecho al agua? Claro, una cosa es decir derecho al acceso, el derecho al suministro, al saneamiento básico, pero al acceso de qué cantidades de agua, a todo aquel que quiera, cantidades límite. Bueno, de nuevo otra vez, pues hay que ver qué dicen las normas en aquellos países en que las normas dicen algo. La Organización Mundial de la Salud recomienda que lo que debe de entenderse como suministro básico oscile entre 50 y 100 litros diarios de agua por persona. Bueno, bien, eso lo dice la Organización Mundial de la Salud y hay que tenerlo en cuenta, pero lo que cuenta efectivamente a la hora de la organización del servicio es qué es lo que dicen las normas concretas de este municipio. Y las normas de la Organización Mundial de la Salud pues son muy estimables porque vienen de un ente técnico especializado, pero hay que ver cómo se traducen. Bueno, pues y cómo se traduce también el precio asequible y qué es lo que eso significa y la relación entre vivienda y suministro de agua. En países del tercer mundo se plantea algo que en Europa es implanteable. Derecho al agua en asentamientos ilegales.
La respuesta en España, en cualquier país, no hay en el más mínimo derecho si alguien está establecido, ha plantado su casa, aunque sea una chabola, en un lugar donde las normas no permiten que esté viviendo la gente, porque está cerca de un río, porque puede haber inundaciones, poner en peligro la salud. Bueno, no hay forma de plantear la obligación de suministro al agua en el ámbito del saneamiento ilegal. Lo que dicen las normas es justamente lo contrario. En los asentamientos ilegales lo que hay que hacer es impedir que se esté viviendo en ese lugar, ¿no? En países del tercer mundo soy completamente conocedor de que se afirma que el derecho al agua también tiene que tener lugar en el ámbito de asentamientos ilegales. Yo aquí recomendaría la mayor de las prudencias, porque eso puede llevar, como lleva en muchas ocasiones, a la pérdida no de la salud, sino de la vida, porque esos asentamientos ilegales pueden estar en zonas inundables, en lugares en donde cuando se plantea un fenómeno hidrológico extremo, lo que va a suceder es una inundación y la pérdida de la vida. Sí que hay que afirmar como contenido del derecho al agua que el derecho al agua es para uso personal y doméstico. Allí donde se reconoce, y las normas de Naciones Unidas lo dicen bien claramente, es para uso personal y doméstico, no para realizar actividades económicas. No puede existir ese derecho y además en la mayor parte de los países de Latinoamérica el agua es dominio público, no puede hablarse, es contradictorio con el sentido institucional del domer público el hablar de derecho para realizar una actividad económica, un regadío o una producción de energía eléctrica, ¿no? El dominio público para actividades económicas implica que el que tiene la competencia, el ente que tiene la competencia, otorga, concede y por tanto no hay ninguna pretensión jurídicamente vinculante para tener un derecho al agua en el ámbito de la producción de bienes económicos. Bueno, las garantías del derecho, esto es lo que cierra la existencia. Pues si hay un derecho, hay una protección judicial. Y si no hay una protección judicial es que ese derecho no existe o se queda cojo. Claro, una protección judicial por un poder judicial independiente, con todas las características que un poder judicial independiente del poder político y del poder económico tiene que tener. Y en la mayor parte de los países esta independencia pues deja mucho que desear. Países del tercer mundo es lo que quiero decir, y siempre pues un procedimiento judicial rápido. Siempre al lado del derecho hay que hablar de la protección, y la protección es judicial. En España pues, es la jurisdicción contencioso-administrativa la que protege inicialmente los derechos, no el derecho al agua, porque ya les he dicho que el Tribunal Supremo no lo reconoce como tal derecho, pero también es importante la existencia de otras instituciones como el Defensor del Pueblo, la Defensoría del Pueblo en determinados países, los tribunales constitucionales, cuando es la Constitución la que proclama, pues como sucede en el ámbito de Uruguay, del Perú, de Bolivia, de Ecuador, distintos países donde la Constitución proclama precisamente la existencia del derecho al agua. Bueno, pues ahí, claro, los tribunales constitucionales, como tales entes tuteladores de la Constitución, pues tienen una intervención. Allí donde no hay proclamación constitucional, pues los tribunales constitucionales no pueden intervenir. Y hay mecanismos de control internacionales. En Europa, si existiera el derecho como tal, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha hecho pronunciamientos prácticamente o muy marginales en este tema. En Latinoamérica, la Corte Internacional de Derechos Humanos en San José de Costa Rica pues tiene varios pronunciamientos, sobre todo en relación a comunidades indígenas, bien que, como es bien conocido, pues la Corte Internacional tiene problemas específicos para que sus sentencias sean ejecutadas. Bueno, pues con todo esto podemos llegar ya a la formulación breve de unas conclusiones, porque sé muy bien que estoy agotando el tiempo que se ha derivado para mi intervención. Bueno, pues tenemos sobre este derecho humano al agua una necesidad, y al mismo tiempo podemos observar un proceso de reconocimiento normativo interno de los derechos, sobre todo en nuevas constituciones. Les acabo de citar algunas de Latinoamérica, pues está proclamado ese derecho al agua y está muy bien que haya tenido lugar esa proclamación. No hay una base suficiente en textos internacionales
convencionales generales. No hay ningún tratado que proclame el derecho al agua con independencia de que se pueden hacer, como hizo el Comité de Naciones Unidas, interpretaciones judiciales sobre ese pacto internacional de derechos políticos, económicos y sociales, basándose en la interpretación analógica del derecho a la salud o del derecho a la vida. La resolución de Naciones Unidas de 2010 es muy importante, pero no es un tratado internacional y, por tanto, han visto cómo el Tribunal Supremo Español no se siente en lo más mínimo vinculado por lo que diga esa resolución. La resolución es importante porque hace una llamada de atención, sobre todo en cuanto a que dice que se deben de disponer por los países desarrollados, por las organizaciones internacionales, medios económicos para proveer de agua a las personas. En todo caso, la clave, como les digo, son los derechos internos, pero no basta con la proclamación en la Constitución, porque las proclamaciones en la Constitución pues tienen unas pocas líneas. Hay luego que bajar al ordenamiento jurídico ordinario. Tomen el ejemplo de México. Proclama el derecho al agua en el año 2012 en una reforma constitucional en 2012, pero luego no ha redactado una ley donde eso se articule, donde se pueda llevar a la realidad. Y no solamente hace falta un reconocimiento por la legislación ordinaria, sino que hace falta contar también con administraciones competentes, con capacidad técnica y económica de llevar a la práctica ese derecho proclamado igual constitucionalmente, igual también en la legislación ordinaria, pero que debe de ser llevado a la práctica. Ya les he hablado con anterioridad de que estamos ante derechos de prestación que exigen importantes cantidades económicas y capacidad técnica. En cuanto al contenido del derecho al acceso al agua potable y al saneamiento, pues claro, de nuevo otra vez hay que pedirle a la legislación ordinaria precisiones. ¿Qué cantidad de agua? ¿Hace falta una red de abastecimiento? ¿Basta con otro tipo de abastecimiento saludable? ¿Qué es saneamiento básico? Aquí hay que pedir precisiones y si el legislador no las hace hay que atender a ver qué dicen los tribunales internos, ¿no? Desde luego siempre en países del tercer mundo donde se presentan precisamente estas necesidades, pues hay que contar con ayuda internacional. Les he citado políticas europeas, políticas españolas, de los Estados Unidos de América. Bueno, y hacen falta también mecanismos fáciles y accesibles de garantía del derecho. Sin una garantía del derecho por un poder judicial independiente es imposible decir que existe en la realidad, difundido en la sociedad, ese derecho. En todo caso, y como conclusión final, sabiendo que nos encontramos en el año 2021, a 9 años de la fecha mágica de 2030, de balance de si se han conseguido los objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que es importantísimo el debate continuo de estas realidades para impulsar, sobre todo allí donde más necesario es esto, reformas constitucionales, reformas legislativas, constituir administraciones con capacidad técnica para proveer por medio de políticas efectivas este derecho. Bueno, gracias por su atención.